Bien, ya vimos en el encuentro anterior toda la parte del mantenimiento preventivo y predictivo, es decir, aquel que nos va a decir el momento, es que nos va a controlar la máquina en su funcionamiento y nos va a decir el momento en que debemos cambiar esa máquina, sacarla del circuito de trabajo, porque en cualquier momento puede llegar a tener algún problema y nos va a parar la producción, y es mucho, mucho más fácil que nosotros adoptemos un trabajo organizado, es decir, de acuerdo a lo que dice el mantenimiento preventivo y predictivo, cambiar esa máquina en una parada programada, es decir, ya teniendo la otra máquina lista, el personal listo y las herramientas necesarias para el cambio, cosa que haría que el trabajo sería más rápido. Esa máquina que sacamos, porque nos dijo mantenimiento preventivo y predictivo, va a ir al mantenimiento correctivo, es decir, va a ir al taller esa máquina, ¿no es cierto? Ahí en el taller, esa máquina, que ya de acuerdo a las planillas y de acuerdo a las estadísticas del mantenimiento preventivo, vamos a saber hacia dónde tenemos que enfocar principalmente nuestra reparación. Es decir, es el mantenimiento, la orden de trabajo nos va a decir que la máquina tenía, por ejemplo, mucho ruido a rodamientos, ¿no es cierto? Con calentamiento de las tapas del motor. Y mucha suciedad, es que el motor estaba muy sucio, tanto externa como internamente. Y que su aislación, que su resistencia a aislación, estaba en valores, ¿no es cierto?, bastante críticos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Principalmente, en principio, en el taller, es medir primero la aislación a masa del bobinado del motor, del bobinado estatórico, medir esa aislación y anotarla para que cuando terminemos de hacer todo el mantenimiento y hagamos la medición final, veamos y comparemos si en realidad resultó efectivo ese mantenimiento. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, perfectamente hacer una limpieza exterior del motor para poder trabajar un poco más cómodo. Luego, como en esta figura ustedes lo van a ver, hay que empezar por desarmar el motor. ¿Por dónde empezamos? Fíjense, empezamos por la parte del ventilador del motor, es decir, sacamos el cubre ventilador, extraemos el ventilador con cuidado porque pueden ser ventiladores de plástico o son de aluminio. Luego de extraer eso, nos queda la tapa del motor al descubierto, que a su vez tiene una tapa de rodamiento con contratapa. Debemos extraer los 3 o 4 tornillos que debe tener esa tapa de rodamiento. Luego extraer los 4 tornillos de la tapa del motor y sacar esa tapa, ¿sí? Luego vamos hacia la parte delantera del motor, hacia la parte del acoplamiento, donde también la tapa tiene una tapa de rodamientos, ¿no es cierto? Esa tapa de rodamientos debemos extraerla en principio, porque si no, cuando querramos extraer la tapa, vamos a romper la contratapa de rodamiento que va a venir solidaria con la tapa. Entonces, extraemos la tapa de rodamiento, los 4 tornillos o 3, los 4 tornillos de la tapa, y extraemos la tapa. Nos va a quedar el estator con el rotor dentro de él. Fíjense, ese rotor va a quedar con los rodamientos colocados. Las tapas tienen un ajuste de rodamiento mucho más leve que el ajuste que tiene el rodamiento en el eje. Entonces, una vez que extraímos las tapas, contratapas y tapas, nos va a quedar por extraer el rotor. Con cuidado, y acá tenemos que ver qué tipo de motor estamos desarmando. Si el motor o si el rotor tiene un peso tal de que lo podemos sacar directamente extrayéndolo con nuestras fuerzas, o si el motor es muy grande y deberíamos usar algún tipo de elemento para poder sacarlo de dentro del estator
con muchísimo cuidado, porque podemos rozar las cabezas de bobina, del bobinado estatórico, y producir en ellas un cortocircuito. Una vez que tenemos el rotor fuera, lo que vamos a hacer es revisar exhaustivamente la parte mecánica, es decir, el asiento de los rodamientos sobre el rotor, como así también el asiento o el alojamiento del rodamiento en la tapa del motor. El rodamiento debe ir ajustado perfectamente ajustado sobre el eje y con un ajuste menor sobre la tapa. Vamos a considerar de que el ruido de rodamiento era solamente porque el rodamiento estaba sin lubricar y a su vez esa falta de lubricación provocó un desgaste, un ruido que hace que el rodamiento sea desechable. Ahora, también tenemos que considerar de que no haya problemas en los ajustes, tanto de la tapa como en el eje. Porque si el ajuste en el eje no es el correspondiente y es muy suave o prácticamente inexistente, el rodamiento va a girar sobre ese eje, va a provocar que levante, para empezar, mucha temperatura. Después va a hacer de que el rotor, en lugar de trabajar perfectamente alineado con el estator, trabaje de esta forma y en las puntas del rotor roce contra el estator, provocando la destrucción de la máquina. En este caso, vamos a cambiar los rodamientos y ya, cuando el motor llegó al taller con su orden de trabajo, el mantenimiento preventivo y predictivo nos mandó también los rodamientos y todo lo que haya hecho falta para ese mantenimiento. Sacado la parte mecánica, es decir, que el eje está bien y que el alojamiento de las tapas está bien, extraemos los rodamientos con los extractores y elementos que tenemos para hacer ese tipo de trabajo y los desechamos. Nos abocamos al estator, ¿sí? En principio, una vez que está desarmado, de acuerdo a... destapamos la tapa de bornera, destapamos la tapa de bornera del motor, sacamos la tapa de bornera y nos vamos a encontrar con 6 conexiones, no sé si se alcanza a ver acá, con 6 conexiones, las cuales nos van a servir para medir no solo la resistencia óhmica, la resistencia de aislación bobina por bobina, ¿sí? Sino también para medir la resistencia óhmica, es decir, resistencia de aislación por un lado a masa y resistencia óhmica de la bobina. ¿Qué quiere decir esto? Que cada bobina o cada grupo de bobina que está en el estator debe tener una resistencia óhmica pareja. ¿Qué quiere decir? Que los tres grupos de bobina deben tener la misma resistencia óhmica. Esto hace también que cuando midamos las cargas, cuando midamos lo que consume el motor, la carga nos dé prácticamente igual en las 3 fases. Y la medición de resistencia de aislación en cada bobina también nos va a dar la pauta de que todo el estator está bien, porque puede ser que un grupo esté bajo de aislación y que los demás esté bien de aislación. Una vez hechas estas mediciones, procedemos a la limpieza del estator. La limpieza del bobinado estatórico la podemos hacer, fíjense, si tenemos buenas instalaciones con hornos de secado y aire comprimido en todos lados y vapor, por ejemplo, nosotros teníamos, señor lavadero, desarmábamos 5, 6, 7 motores por día, lavábamos todos con detergente de bajo pH, es decir, que no fuera muy corrosivo, y agua caliente.
luego se le daba una primer secada con aire a presión y después se mandaba dentro de un horno de convector, un horno eléctrico, con ventiladores que hacían circular el aire para el secado. Una vez que hicimos todo este proceso, si no tenemos todo esto, lo podemos lavar con algún líquido muy volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a lavar, va a sacar la grasa y el líquido solamente se va a ir, es decir, se va a evaporar, dejándome buena aislación en el motor. Buena aislación si está todo bien. Si hago este trabajo y una vez que se evapora el líquido, mido la aislación a masa, mido la resistencia o la resistencia de aislación a masa del bobinado y me sigue dando mal, tengo que producir otro tipo de mantenimiento que puede ser el barnizado o el pintado con alguna pintura que no sea, es decir, pinturas de tipo vegetal que no tengan ningún mineral en su composición. Dicho esto, una vez que está todo seco, vuelvo a medir el estator y si logré elevar esa resistencia de aislación, quiere decir que tengo el problema prácticamente solucionado. Si no lo logro, tengo que tener cuidado con ese motor, si lo vuelvo a armar, que cuando lo ponga en algún lado, si en algún lugar que no sea muy peligroso para la producción, porque puede en cualquier momento desencadenar un problema y su destrucción. Tengo el estator bien, tengo el eje bien, coloco los rodamientos. ¿Cómo coloco los rodamientos? Los rodamientos son un capítulo aparte, porque son elementos muy, muy sensibles, no debemos golpearlo, entonces hay herramientas especiales para ponerlo, como por ejemplo que son algunos tipos de caño, que se tienen el diámetro interior del caño de la medida de la pista interior de los rodamientos, con esos podemos golpearlo. Pero lo más aconsejable es ponerlo con temperatura. Cuando el rodamiento es muy chico es casi imposible calentarlo y aparte que los ajustes, a pesar de que son fuertes, no son tan fuertes que no podamos ponerlo con los elementos de golpe. Cuando el rodamiento es más grande, existen calentadores eléctricos, es decir, nunca se debe calentar un rodamiento a llama directa porque el calor puede producir que la grasa que tiene el rodamiento de fábrica, que es una grasa casi de por vida, entre en el punto de goteo y se escurra del rodamiento dejándolo sin lubricación. Entonces, se calientan con calentadores especiales, calentadores eléctricos, que hacen que esos rodamientos dilaten en su pista interior y puedan ser colocados con facilidad o con bastante facilidad en el eje. Colocados los rodamientos, si el rodamiento es blindado, es decir, ZZ o 2RS, no hace falta lubricarlo. Si es un rodamiento abierto, hace falta que lo lubriquemos. Lubricamos. Por supuesto que antes de poner el rodamiento tenemos que poner la tapa, la contratapa del rodamiento, de lo contrario no la vamos a poder colocar. Colocamos el rotor dentro del estator, colocamos las tapas, es decir, la tapa del lado ventilador, la tapa del lado contrario del lado ventilador, es decir, del lado acople, haciendo que para que coincidan esos agujeros de la contratapa de rodamiento con los de la tapa de rodamiento, poniendo una varilla roscada de la medida del tornillo, pero que sea lo suficientemente larga para que cuando nosotros pongamos la tapa, esa varilla atraviese el agujero donde va a ir uno de los tornillos y nos va a dejar posicionado para los otros 3 tornillos de al poner la tapa. Colocada la tapa de los 2 lados, colocamos el ventilador va asegurado con aros Seger, es decir, aros de seguridad, y la tapa del ventilador, es decir, el cubre ventilador. Que nos queda la prueba en marcha, esa prueba en marcha que conviene hacer, es decir, conviene no, hay que hacer otra vez medida de aislación, medida de consumo por fase, medida de calentamiento, medida de ruido en los rodamientos y anotar todo eso en la ficha del motor
¿Por qué? Porque así, cuando vayamos a hacer cuando el motor esté colocado otra vez en su lugar y hagamos la próxima inspección, vamos a tener los puntos de partida para saber si el motor se va manteniendo en su régimen estable y bueno o se va prácticamente deteriorando. Bueno, en realidad eh, esto deberíamos hacerlo con el motor y en clase, pero no nos queda otra alternativa que hacerlo de esta manera. Espero que lo hayan comprendido y si no, está abierto el chat para cualquier consulta.